Los algoritmos del mercado bursátil pueden hackearse, dando lugar a toda una serie de algoritmos deshonestos que empezaron a existir en 1987, tras el desplome de la Bolsa de Nueva York, cuando se perdió el control sobre los algoritmos que gobernaban los precios entre el mercado de futuros de Chicago y el mercado de capital de Nueva York. Todo eso originó una caída bursátil del 22% que cambió los mercados para siempre y que llegó a alcanzar al gobierno de Estados Unidos, que puede decirse que estaba controlado por un algoritmo que empezó a operar por primera vez en la historia con los futuros del S&P, haciendo que el gobierno estadounidense se convirtiera en un gran fondo de cobertura que intentaba controlar la política económica mediante algoritmos. Ahí fue cuando las políticas económicas empezaron a quedar establecidas por las reacciones de los mercados bursátiles. ¿Está usted de acuerdo? Desde luego. El episodio del que habla es muy importante, porque a día de hoy seguimos sin saber qué demonios pasó y por qué se perdieron miles de millones de dólares con ese error algorítmico, lo cual pone de manifiesto el peligro que conlleva añadirles complejidad a las cosas. Y es que para tener soberanía hace falta sencillez y minimalismo. Mire, yo investigo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad y puedo asegurarle que cuando los sistemas son mínimos, podemos identificar mejor las entradas y salidas y preservar su seguridad, porque podemos entender lo que interfiere con ellos. En cambio, cuando aumentamos la complejidad, perdemos la capacidad de entender estos sistemas, lo cual tiene mucho que ver con lo sucedido en la crisis bursátil. Los algoritmos no son más que programas informáticos, que son los que han guiado la era de la información en este siglo XXI y que la gente ve como algo benigno. Un puro sistema matemático que funciona automáticamente, sin darse cuenta de que los algoritmos pueden programarse para reforzar los sesgos. Por cierto, Alexandra Ocasio-Cortez, una figura pujante en la escena política estadounidense, afirma que algunos algoritmos son racistas. ¿Qué opina al respecto? Pues que está claro que los algoritmos que utilizan las fuerzas del orden para predecir la tasa de delincuencia en un lugar determinado tienden a culpabilizar a ciertas minorías étnicas en ciertos países, por lo que bien podría hablarse de racismo, sí. Ahora bien, con identificar el problema no es suficiente. Lo que tenemos es que buscar una situación que pasa por analizar los conjuntos de datos. De hecho, en Estados Unidos ya hay causas abiertas en los tribunales. Pues bien, lo que se ha demostrado es que esos conjuntos de datos que se incorporan a los algoritmos parecen contener grandes muestras de población a la que se prejuzga como delictiva. Por tanto, el problema está en esos conjuntos de datos. Esta ha sido hasta ahora la principal cuestión en las causas que hay abiertas en los tribunales. El problema es que los algoritmos que trabajan con estos datos siempre se mantienen ocultos bajo secreto comercial por parte de unas empresas que se los venden a los servicios públicos a cambio de miles de millones de dólares para ayudarlos a identificar delincuentes. O sea que las empresas mantienen los algoritmos ocultos, e incluso cuando un juez de un tribunal abre una causa al respecto, no es capaz de evaluar lo que de verdad sucede con esos datos. Lo que me gustaría resaltar con esto es que, aunque vivimos en una era en la que se nos dice que los datos abiertos y la visualización de los datos pueden ayudarnos a entender lo que ocurre en todo el mundo, esos datos pueden manipularse y relacionarse con otros para que arrojen el mensaje que más nos interese. De ahí que sea tan importante no solo tener en cuenta la fuente y el resultado de ese procesamiento de los datos, sino también los algoritmos que les dan forma. Por ejemplo, yo puedo crear un algoritmo que recupere unos datos demográficos aquí, otros allá, y luego decir,
esta es la verdad, porque lo dice un algoritmo. Es un proceso tan complejo que no puedo explicarles en qué consiste, pero tienen que creerme, porque es así. Es una verdad científica. Pues bien, si nos rendimos ante esto, el escenario que se plantea no resulta demasiado halagüeño, porque también perderemos el contacto con aquello cuya veracidad podemos comprobar, dando lugar a una especie de creencia pseudocientífica, según la cual todo aquello que se procese de manera compleja ha de ser cierto. Es un tema muy complicado que puede relacionarse incluso con creencias políticas, decisiones gubernamentales y un montón de aspectos por los que se rigen nuestras vidas. De acuerdo. ¿Puede darnos algún ejemplo más de algoritmo oculto que controla nuestras decisiones sin que nosotros lo sepamos? Bueno, ya he hablado de las redes sociales de hoy en día, que para algunas personas son muy importantes. Hay incluso quien vive de la publicidad en ellas. Pues bien, hemos llegado a ver personas furiosas asaltando las sedes de las empresas que programan estos algoritmos porque los consideraban injustos. Por ejemplo, el año pasado se produjo en Estados Unidos un episodio tristísimo de una mujer que, como pensaba que su canal de vídeos y noticias estaba siendo censurado y dejado de lado de manera injusta, decidió asaltar la sede de una de las empresas, con un final trágico. Hay quien podría hablar de psicosis y decir que esa psicosis fue la que llevó a esa persona a una crisis destructiva que puso en riesgo su vida. Pero esa crisis también podría achacarse a una falta de transparencia, y no solo en el caso de esa mujer, sino de otros muchos trabajadores. Otro ejemplo muy importante es el de la contratación pública, un mundo en el que los encargados de elegir a la empresa en cuestión no solo deciden en base al precio más económico o a lo que resulte más conveniente, sino teniendo en cuenta muchos factores e indicadores clave. Pues bien, esos procesos suelen estar dominados por unas pocas empresas en todo el mundo, que son las que proporcionan la infraestructura al sector público para que decida en base a esos indicadores. Y sus algoritmos son completamente opacos. Ni siquiera están verificados por aquellos que toman estas decisiones. Por tanto, puede decirse que hay grandes cantidades de dinero en el marco de la contratación pública que se destinan a según qué empresas, por razones nada transparentes. Eso por no hablar de que los trabajadores de esas empresas saben mejor que nadie cómo se llevan a cabo estos procesos y cómo se asigna el dinero. O sea, que si una persona trabaja en una de esas empresas que proporcionan esos algoritmos, tiene una clara ventaja a la hora de crear otra empresa que pueda presentarse a la oferta en cuestión y ganar el concurso, porque sabe perfectamente cómo funcionan los algoritmos y qué tendrán en cuenta las computadoras y los funcionarios a la hora de decidir con quién contratar. De acuerdo, Jaromil, tenemos que dejarlo aquí. Los algoritmos son fascinantes, así que, si le parece, seguimos hablando el próximo día. Gracias. Hasta luego, Max.